Buenos días, tengan todos los presentes. Mi nombre es maestro Héctor Daniel Hernández García y hoy vengo a presentarles nuestro proyecto con el título Evaluación de un clasificador de textos digitales basado en el contenido semántico a través de ontologías. Mis colaboradores en este trabajo es la maestra Dulce Yasmin Navarrete Arias, el maestro Mario Pérez Bautista y el maestro Elio Paredes Reyes, todos pertenecientes a la División de Ingeniería y Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. Esta ponencia está constituida por los siguientes temas: introducción, metodología de desarrollo, resultados obtenidos de un escenario de pruebas, las conclusiones a las que llegamos analizando los resultados y el trabajo a futuro a realizar, y las referencias que nos llevaron también al desarrollo de esta herramienta. Bueno, actualmente nosotros vivimos en una época o en una era en la cual la generación de conocimiento día a día va creciendo. Esta generación de conocimiento se va plasmando comúnmente en documentos de texto digitales, en formatos comúnmente como el PDF, DocX y HTML. Entonces, nosotros la problemática que identificamos ante esta situación es que como cada día se van generando más y más documentos de texto en estos formatos, si no se llega a tener o a planificar una clasificación de estos con base a lo que realmente habla cada documento de texto, entonces como resultado tenemos que en dispositivos de almacenamiento masivos o en la nube tenemos un compendio de documentos de diferentes dominios que hablan de diferentes temas. Entonces, cuando nosotros queremos buscar algún documento o alguna información referente a un dominio o tema en este compendio de documentos gigantescos, es ahí cuando la búsqueda se hace tediosa y cansada. Ante estos problemas, nosotros podemos encontrar en el estado del arte diferentes trabajos que nos ayudan diferentes herramientas que nos ayudan a clasificar estos documentos. Sin embargo, algunos de ellos, esta clasificación la hace en base al nombre que tenga el documento, ¿sale? El nombre del archivo. El problema de esto es que muchas veces este nombre del archivo no representa lo que realmente habla este documento. También existen herramientas que nos permiten clasificar con base a ciertos temas. Sin embargo, la limitante que tenemos con estos clasificadores es que nada más se especifican en un dominio o tema. Cuando tú deseas implementar estas herramientas para un dominio o tema de otra índole, es aquí cuando estos clasificadores ya no nos son muy útiles. Es por esto que ante estas situaciones, nosotros en este proyecto desarrollamos una herramienta ofimática que realiza la clasificación de textos digitales por medio de ontologías. Las ontologías, como ustedes saben, son archivos que contiene un número determinado de palabras que están relacionadas en un tema específico, en un dominio. Bueno, para el desarrollo de esta herramienta ofimática nosotros ocupamos el modelo incremental o la metodología incremental, que básicamente nos dice esta metodología incremental que el desarrollo de un software se puede dividir en incrementos, en los cuales estos incrementos se le llaman incrementos funcionales dentro de la metodología, y estos se desarrollan a través de 4 etapas. Cada incremento funcional se debe de realizar el análisis de requerimientos para el desarrollo de ese incremento, el diseño de este incremento, la codificación, ¿vale? De este incremento y las pruebas funcionales de este incremento, ¿vale? Esta herramienta ofimática fue desarrollada en 3 incrementos, donde el primero, lo que se realizó en el primer incremento fue, número 1, ver la manera de cómo abrir documentos en formatos PDF, DocX y HTML para obtener o extraer todo el texto contenido en estos archivos y almacenarlos en un documento de texto plano, con el objetivo de que se pueda procesar estos documentos de una manera más rápida al estar en documentos planos. Ya una vez que extrajimos todo ese texto de estos documentos, nosotros construimos vectores de frecuencia, que como ustedes saben, el vector de frecuencia no es otra cosa más que el listado de palabras que se contiene en el documento, ¿sí? Con la frecuencia obtenida de esa palabra, que representa el número de veces que está esa palabra en el texto. Normalmente este vector de frecuencias tuvo ciertos filtros. El único filtro que contiene es eliminar todas aquellas palabras como las preposiciones
que no tienen nada que ver o no tienen un valor significativo dentro del texto. Una vez que ya hicimos esta limpieza en este vector de frecuencias, entonces nosotros para la experimentación tomamos dos cantidades determinadas. Pues del 5% de palabras de este vector de frecuencias más representativas, es decir, que tienen el número mayor de apariciones en el texto, ya sea del 5% o del 10%. Esos fueron nuestros valores de experimentación. En el segundo incremento, nosotros nos topamos con un problemita que es referente a las ontologías que se encuentran en el Internet. Nosotros nos encontramos con dos formatos en los cuales están hechas estas ontologías, que es el formato OWL y el RDF. Entonces, ante esta situación, nosotros indagamos cuál era el formato más adecuado para ser utilizado en el lenguaje Java. Y nos percatamos que el formato OWL es el que actualmente o en su momento en el desarrollo de esta herramienta tenía la mayor documentación para poder ser implementado en el lenguaje Java. Por lo cual, este formato OWL fue el que se ocupó. Entonces, el siguiente paso, ya una vez que nosotros decidimos ocupar este formato WL en ontología, vimos la manera de cómo leerlo en este lenguaje para poder ser implementado en nuestra herramienta ofimática. Y una vez encontrada la manera, pues se codificó y se desarrolló el incremento. Entonces, esto nos llevó a hacer el tercer incremento, que básicamente fue que una vez que nosotros encontramos la manera de cómo leer estas ontologías en el lenguaje Java, nosotros la implementamos en la clasificación. ¿Cómo se realizó esto? Bueno, nosotros obtenemos el porcentaje del 5 o del 10% del vector de frecuencias para obtener las palabras más representativas del texto leído y nosotros identificamos en la ontología cómo es que se relacionaban estas palabras dentro de la ontología para determinar si pertenecen o no si pertenecía este texto o no en el dominio de la ontología que representa, ¿vale? Una vez que nosotros decidimos si este documento pertenece o no a la ontología, lo enviamos obviamente a una carpeta representativa del dominio o a otra carpeta, ¿vale? De otros dominios. Entonces, una vez que ya nosotros logramos eso, entonces de esa clasificación, nosotros movemos el documento de texto original en la carpeta representativa del dominio. ¿Vale? Una vez que nosotros hicimos esto, bueno, pues el siguiente paso dentro del incremento fue el de determinar cuáles iban a ser nuestras métricas para evaluar el funcionamiento de esta herramienta ofimática. Y para esto, nosotros definimos un escenario de pruebas para esta clasificación, en la cual consistió en hacer una recolección de 120 documentos, de los cuales 90 pertenecían a 3 diferentes dominios. De estos 120 documentos, 30 pertenecían al dominio de animales, 30 al dominio de enfermedades y otros 30 documentos al dominio de plantas. Y también añadimos un agregado, de que fue el agregar 30 documentos que no pertenecieran a ninguno de los dominios anteriores. Las ejecuciones consistieron, las ejecuciones utilizadas en este escenario de pruebas, ¿sí? Consistieron primero, identificar nuestra variable experimental, que no es otra cosa más que el porcentaje del vector de frecuencias, es decir, la cantidad de palabras que íbamos a obtener del vector de frecuencias representativas del documento. Y este porcentaje lo definimos en dos valores, el de 5% y 10%. Entonces, por ende, cada dominio tuvo 11 ejecuciones. 11 ejecuciones para un valor de 10% de nuestra variable experimental y otras 11 ejecuciones para un valor de 5%. ¿Vale? Dentro del dominio de animales, la clasificación para un valor en nuestra variable de 10%, tuvimos una clasificación de 32 documentos. De los 120 documentos, la herramienta nos arrojó que 32 fueron clasificados o fueron seleccionados para ese dominio. Entonces, nosotros tuvimos de las 11 ejecuciones 32 documentos clasificados con una mediana de 32 documentos. Esto nos generó una desviación estándar de 0 y una efectividad del 96.66% con una tasa de alrededor del 10%. ¿Por qué? Porque de los 32 documentos clasificados por la herramienta ofimática, 29 realmente pertenecían al dominio, mientras que 3 no pertenecían a ese dominio. Cuando nosotros
calibramos esa variable experimental de 10 al 5%, entonces los resultados cambiaron un poco. ¿Por qué? Porque tuvimos de los 120 documentos, 33 fueron clasificados en ese dominio. De las 11 tenemos 33 clasificadas. Eso nos genera una desviación estándar de 0, una efectividad de 100% y una tasa de error del 10%. ¿Por qué? Porque de los 33 documentos que se clasificaron, los 30 realmente pertenecían al dominio y otros 3 no pertenecían al dominio. En el dominio de enfermedades, teniendo una calibración del 10% en nuestra variable experimental, entonces nosotros tenemos que una media de clasificación del 36.9% y una mediana de 37 documentos clasificados. Esto nos generó una desviación estándar de 0.3015, una efectividad del 100% y un margen de error del 23%. ¿Por qué? Porque de los 37 documentos seleccionados en nuestra mediana, 30 pertenecen al dominio y 7 no pertenecían. Cuando nosotros hicimos otra vez esas 11 ejecuciones calibrando nuestra variable de experimentación del 10 al 5%, entonces ahí sí nuestros resultados tuvieron un cambio significativo. ¿Por qué? Porque en lugar de tener 37 documentos clasificados, ahora en cada una de las ejecuciones tenemos 31 documentos clasificados, de los cuales eso nos generó una desviación estándar de 0, una efectividad de 100% y un margen de error del 3.33%. ¿Por qué? Porque de esos 31 documentos clasificados, solamente uno no pertenecía al dominio, mientras que los otros 30 sí pertenecían al dominio. Para el dominio de plantas, o en el tema de plantas, cuando nosotros ajustamos nuestra variable de experimentación al 10%, ¿vale? Entonces tenemos una media de 25.09 documentos clasificados, una mediana de 25 documentos clasificados, originándonos una desviación estándar de 0.3015 con una efectividad del 80% y un margen de error de 3.33%. ¿Por qué? Porque de esos 25 documentos clasificados, 24 pertenecen al dominio, ¿sí? O al tema de plantas, y uno solamente no pertenecía a ese dominio tema. Cuando nosotros calibramos ese valor del 10 al 5% de nuestra variable de experimentación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un número de documentos clasificados de 26. Eso que nos generó una desviación estándar de 0, una efectividad del 83.33% y un margen de error de 3.33%. ¿Por qué? Porque de los 26 documentos clasificados, 25 pertenecían al dominio de plantas y solamente uno no pertenece al dominio de plantas. De manera de resumen de todos nuestros resultados que acabamos de presentar, entonces tenemos estas dos gráficas. En la parte izquierda, ustedes pueden ver todo lo que es el resumen de los documentos clasificados en cada uno de los dominios. La barra azul, cuando nosotros ajustamos nuestra variable experimental al 10%, y de la barra roja, cuando nosotros calibramos nuestra variable experimental al 5%. ¿Vale? Eso como podemos ver detalladamente, cuando nosotros tenemos ajustada nuestra variable experimental a 5%, tenemos un poquito de mejora de resultados. Lo podemos ver o lo podemos también sustentar con la gráfica que tienen ustedes a la derecha, la cual representa el número de falsos positivos, es decir, el número de documentos que fueron clasificados y que no pertenecían al dominio. Igual, la barra azul es cuando nosotros calibramos nuestra variable experimental al 10% y la barra roja cuando la calibramos al 5%. Y como puede verse notablemente en el tema de enfermedades, ¿vale? Nosotros tenemos una mejora significativa. ¿Por qué? Porque nosotros al calibrar la variable experimental al 5% tenemos menos márgenes de error, es decir, tenemos menos falsos positivos. Analizando estos resultados, nosotros vimos que al ajustar al 5% esta variable teníamos mejores resultados, ya que al tener una menor cantidad de palabras significativas del texto obtenidas del vector de frecuencia, entonces eso provoca que haya menos falsos positivos. ¿Ok? Bueno, a manera de conclusión, podemos terminar en que
Con esta herramienta ofimática podemos tener una mejor organización sobre nuestros archivos. Obviamente, nuestros archivos de texto digital. Obviamente, esto nos permite tener mejores búsquedas de información, hacerlas más rápidas, porque cuando tú buscas un documento específico de un tema, tú nada más ejecutas nuestra herramienta ofimática en tu dispositivo de almacenamiento. Obviamente, esto va a generar que se clasifiquen en unas carpetas. Entonces, tú cuando busques un documento específico de un dominio, simplemente te vas a la carpeta representativa de ese dominio y dentro de esa carpeta buscas el archivo que deseas encontrar. ¿Vale? Otra característica importante de nuestra herramienta ofimática es que la clasificación la puedes realizar bajo cualquier dominio o tema. Basta simplemente, si tú tienes un compendio de tus documentos y quieres clasificarlo específicamente en un dominio, simplemente basta con que tú entres a Internet, busques o bajes una ontología en formato WL que sea de dominio público, ¿sí? Para que puedas poder utilizar y simplemente le implementes y le indiques a la herramienta ofimática que esa es la ontología que tú quieres ocupar, la cual representa un dominio, ejecutas nuestra herramienta ofimática y todos los archivos que pertenecen a ese dominio van a ser colocados o van a ser reubicados en una carpeta representativa del dominio de la ontología. Como trabajo futuro, podemos decir que desafortunadamente, en el momento en que nosotros buscamos las ontologías para trabajarlas en el formato WD, nos dimos cuenta que la mayoría, si no es que todas, estaban en el idioma inglés, porque desafortunadamente actualmente no se tienen ontologías en formato WD en el idioma español. Sin embargo, como trabajo futuro, nos estamos proponiendo que cuando veamos que ya empiecen a ser construidas ontologías en idioma español en formato WD, podamos implementarlas en nuestra herramienta ofimática, ejecutar el mismo conjunto el mismo escenario de pruebas para determinar la efectividad en nuestro idioma, que es el español. Bueno, para concluir, estas son las referencias de las cuales nosotros nos basamos como estado del arte para buscar cierta información de cómo utilizar la ontología en formato W en nuestra herramienta ofimática construida en lenguaje Java. Por ende, les doy muchas gracias por su atención. Hasta luego.